Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 7707-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Buenas tardes con todos. El día de hoy, 8 de septiembre del 2025, a las 14:30 horas, la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Huamán e integrado por los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González, dan inicio a la audiencia pública por el expediente 7707-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Contratistas Generales Luisa IRL en el marco del concurso público abreviado número 001-2025/Salud-RAMD, convocado el 31 de julio del 2025 por el Seguro Social de Salud para la contratación de servicio tercerizado con residencia para el mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la red asistencial Madre de Dios por un periodo de 12 meses. Por parte del impugnante, Contratistas Generales Luisa IRL, estará a cargo del informe legal el abogado Oscar Alberto Aquino Torres, con Colegiatura de Abogados de Lima número 78252. Por parte del tercer administrado, Consorcio Tampopata, integrado por las empresas AGS Ingenieros IRL y Dirección de Ejecución Consultoría de Obras y Asesores SRL, estará a cargo del informe de hecho los señores Gustavo Adolfo Toya Morales, con DNI 77235484, y el señor Víctor Santiago Ñahui Retamoso, con DNI 72167935. Finalmente, por parte de la entidad Seguro Social de Salud, estará a cargo del informe legal la abogada Claudia Rosario Paredes Schmidt, con Colegiatura de Abogados de Cusco número 4548. Nota, se deja constancia que la audiencia pública se ha acabado empleando la aplicación internet de Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCP. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante. Para tal efecto, señor Aquino, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muy buenas tardes, miembros del Tribunal Público presente. Voy a compartir las diapositivas para explicar el presente caso. En el presente caso solicitamos pues se declare y se revoque el otorgamiento de la buena pro del adjudicatario y como consecuencia de ello se otorgue la buena pro a mi representada en atención a los siguientes fundamentos. En primer lugar, solicitamos se descuente el puntaje al adjudicatario. Al adjudicatario le han otorgado 20 puntos y corresponde el descuento toda vez que ha presentado un documento no idóneo, no ha acreditado correctamente la capacitación. Como se puede visualizar, acá en la capacitación, acabados con pinturas en superficie de concreto, drywall y metal, ha señalado pues las bases que dicha capacitación se realice dentro del primer mes de iniciado el servicio, como se puede visualizar, dentro del primer mes de iniciado el servicio. Sin embargo, en el folio 108 del adjudicatario ha colocado dentro del tercer mes de iniciado el servicio, por los cuales hay una incongruencia entre lo ofertado y las bases, como se puede visualizar. En ese sentido, consideramos pues que se realice el descuento toda vez que ha presentado un documento de manera no idónea. Ahora, en ese sentido, el puntaje del adjudicatario sería solamente de 70 puntos y ya no de 80 puntos, por lo cual eso incidiría en el resultado final, toda vez que mi representada obtendría el primer lugar con un total de 79.20 puntos y se le otorgaría la buena pro, como se puede visualizar. Ahora también se debe descalificar la oferta del adjudicatario, ya que no acredita de manera idónea la capacitación del personal clave. Aquí podemos visualizar el certificado de personal clave, capacitación en mantenimiento de infraestructura hospitalaria, en la cual se señala, pues, se le ha otorgado un certificado, según ellos, que las actividades fueron realizadas del 7 de junio al 2 de agosto de 2025. 7 de junio al 2 de agosto de 2025. Sin embargo, si se visualiza, pues,
dicha empresa en esa fecha se encontraba pues en suspensión temporal, según se puede visualizar en el portal de la SUNAT, por lo cual señalamos pues que dicha entidad no podía realizar actividades de capacitación o de emisión de documentos, por lo cual esos documentos pues vulneran la formalidad correspondiente. Ahora aquí también se ha solicitado a la SUNAT mediante una carta que especifique respecto al estado formal de la empresa en esa fecha, y la SUNAT que ha señalado pues que esa empresa se encontraba con suspensión temporal desde el 31 de enero de 2025, por lo que desde esa fecha no ha podido realizar actividad comercial, ni tanto de capacitación ni de emisión de documentos, por lo cual no podría tomarse como válido dicho documento, ¿no? Se resultaría discordante con la realidad que esa empresa haya realizado dicho curso del 7 de junio al 2 de agosto, ya que pues no pudo haber realizado actividades comerciales. En ese sentido vemos pues que se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad, porque ha incumplido con la normativa de presentar documentos veraces. Asimismo, también en el anexo 13, beneficio de exoneración del IGB, también consideramos que es un documento no idóneo, es un documento que no cumple con la formalidad, toda vez que existen pues discordancias en la denominación de la empresa, pues no vemos que hay pues errores en la digitación, el contenido de dicho documento, lo cual no lo hace fehaciente. En ese sentido, existe incongruencia en los nombres de las empresas integrantes del consorcio, porque en su declaración señalan que se llama Empresa 50, lo que contradice con el nombre de la empresa declarante en el sello, como se puede visualizar, por lo cual son observaciones que consideramos son importantes y en las cuales merecía la descalificación. En ese sentido, solicitamos otorgue la buena pro a mi representada, toda vez que nosotros hemos superado en puntaje al adjudicatario y corresponde, nos otorgue la buena pro en el presente caso. Eso sería todo, miembros del tribunal. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante o a los representantes del tercero administrado. Para tal efecto, el consorcio Tambopata cuenta con 10 minutos para que puedan realizar los informes. Pueden empezar. Buenas tardes, miembros del Tribunal. Con su venia procedo a realizar el informe oral en representación del consorcio Tambopata. Buenas tardes, voy a realizar el informe oral en representación del consorcio Tambopata bajo el expediente 7707-2025-TC. Al respecto, tenemos dos pedidos que conforman nuestro petitorio. El primero es que se declara infundado el recurso de apelación presentado por contratistas generales de Uvisa contra el acta de otorgamiento de buena pro y, por tanto, se mantenga firme el acta ratificando nuestra buena pro. Y segundo, que se declare la validez y eficacia del acta de otorgamiento de buena pro para proceder con la firma del contrato respectivo con la entidad. El 29 de agosto presentó el apelante el recurso de apelación que presenta distintos cuestionamientos que consideramos incorrectos. En primer lugar, tenemos que afirmar categóricamente que el adjudicatario cumple válidamente con el requisito de calificación, capacitación de personal clave. Al respecto, las dos integradas establecen que se requiere una capacitación de mantenimiento de infraestructura hospitalaria y AutoCAD, con 120 horas lectivas. El cuestionamiento del apelante es el siguiente. El apelante cuestiona la validez del certificado del ingeniero Luis Alberto Guevara Vargas, siendo que indica que la empresa que lo ha emitido figura como una suspensión temporal de RUC. El apelante sostiene que al tener un RUC suspendido, la empresa no podía realizar actividades comerciales y emitir certificados, y concluye que el documento presentado es inexacto o incongruente con la realidad. Todas estas, miembros del tribunal, son aseveraciones maliciosas y aseveraciones que adolecen de verdad, no tienen verdad. Al respecto, se realiza una falacia entre la suspensión de un RUC, que puede realizarse debido a diversos motivos, como por ejemplo puede ser el cambio de denominación de la compañía, con
la falsedad del certificado. El certificado no es falso. Al respecto, el apelante no ha cuestionado la autenticidad del certificado, sino que solo ha cuestionado la suspensión del RUC de la empresa emisora. Hay diferencias clave entre estos dos aspectos. En primer lugar, la información inexacta es información que es incongruente con la realidad. La información falsa es que no fue emitido por la entidad que se está indicando. Y la información adulterada implicaría que ha sido emitida válidamente, pero su contenido fue alterado fraudulentamente. En este caso, miembros del tribunal, no estamos ante ninguno de estos supuestos. Este certificado ha sido emitido por KPI RL y además ha sido emitido conforme figura en la oferta del adjudicatario. Al respecto, ninguno de las aseveraciones imputadas por el apelante encaja en alguno de estos tres supuestos, porque KPI RL existe válidamente y el documento fue confirmado por la propia empresa, inclusive. La suspensión temporal del RUC no invalida automáticamente los documentos emitidos. Sobre ello, el apelante solamente ha indicado que no podía realizar actividades. Sin embargo, las consecuencias de tener un RUC suspendido no implican la no habilitación de realización de actividades, solamente implican que ha habido un cambio por el cual podría ser que su condición tributaria se encuentre afectada. Sin embargo, eso no quiere decir que la entidad en cuestión, la empresa en cuestión, no deba tributar, sigue teniendo la obligación de tributar y que no pueda realizar actividades económicas. Sobre ello, CAPI misma, la compañía, ha emitido una carta que forma parte del expediente, en la cual ha señalado que se deja constancia expresa de que todos los certificados y constancias emitidos por este centro tienen plena validez, incluyendo el certificado otorgado al ingeniero Luis Alberto Guevara Vargas por su participación en la aprobación del curso especializado en mantenimiento de infraestructura hospitalaria, realizado del 7 de junio al 2 de agosto de 2025 con una evaluación y certificación de 80 horas. Al respecto, esta carta es crucial porque determina que la empresa misma está confirmando que la información es válida, que ha sido emitida, que no adolece de fraudulencia, no tiene información exacta, toda la información consignada en ese certificado es verdadera. En ese sentido, el certificado es válido, cumple con el requisito de capacitación exigido en las bases de procedimiento y selección, el documento es considerado válido, idóneo y suficiente, y la suspensión temporal de la empresa en su RUC no desvirtúa la autenticidad del certificado. Por lo tanto, el cuestionamiento del apelante carece de sustento legal porque realiza un salto lógico entre tener una suspensión temporal de RUC y un certificado no sea válido. Al respecto, es importante también tener en cuenta que el apelante no cumple válidamente con el requisito de calificación de personal clave. Al respecto, se requería que el personal clave fuera un profesional responsable del servicio contratado que tuviera una capacitación de 120 horas lectivas en mantenimiento de infraestructura hospitalaria y AutoCAD, ambos en cursos acumulados. Al respecto, el certificado presentado para la capacitación del personal clave en favor de Luis Alberto Zapata Chinchay tiene un logo del Ministerio de Educación por el cual se torna nulo este certificado porque se ha otorgado en cumplimiento de una obligación legal. Al respecto, de acuerdo con el Decreto Supremo 03-2008 PCM, hay una prohibición de uso de denominación de ministerios y organismos públicos descentralizados como logos institucionales que no cuenten autorización expresa del titular o máxima autoridad administrativa de aquellos. Al respecto, esto se puede ver, por ejemplo, en algunas resoluciones en las que sí se identifica que se resuelve dar la autorización de la utilización del logo institucional del Ministerio de Educación. En el caso de, aquí podemos ver otro ejemplo en el que se autoriza la utilización del logo del Ministerio de Educación. Además, el apelante no propone personal clave idóneo para este procedimiento. Al respecto, de acuerdo con la ley 28858, todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería debe estar colegiado y encontrarse habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Es decir, su colegiatura debe mantenerse vigente porque es el título habilitante que le permite hacer la actividad. Al respecto de la verificación del personal clave presentado por el apelante, el señor Luis Alberto Zapata Chinchay, se identifica que este tiene la condición de no habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, lo cual solicitamos que se requiera a dicho Colegio de Ingenieros del Perú que se manifieste al respecto. Solicitamos que se realice un requerimiento de información a dicha entidad para que confirme este aspecto, dado que no se puede presentar un ingeniero que no esté habilitado dentro de un procedimiento de selección, más aún si este es para acreditar un requisito de calificación que resulta indispensable para la aceptación de su oferta. El cuestionamiento del anexo 13 de la oferta del adjudicatario no cuenta con sustento alguno. Al respecto,
lo único que se identifica es unas referencias normativas que quedaron como parte de un typo dentro del anexo, por lo cual no debería tomarse en cuenta este aspecto. Al respecto, se indica además que el numeral 1 y 4 del anexo no solicitan que se identifique, sino que es una referencia normativa, que no deja de cumplirse con la presentación del anexo. Esto se puede verificar en el folio 121 de la oferta del adjudicatario. Es folio 122. Por tanto, señores miembros del tribunal, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación presentado por contratistas generales Yuvisa e IRL contra el acta de otorgamiento de Buena Pro, y por tanto se declara la validez y eficacia del acta de otorgamiento de Buena Pro de fecha 20 de agosto de 2025, a efectos de que se pueda continuar con el perfeccionamiento del contrato de seguros de salud. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra a la representante de la entidad. Para tal efecto, cuenta con 10 minutos también para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Buenas tardes. Voy a hacer el informe legal respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Contratistas Generales Yuvisa en el marco del concurso público abreviado 1-2025 de Salud RAMD. En relación a los puntos controvertidos que se pueden extender del recurso interpuesto, se determinaron 3, que el primero es si la documentación presentada por el consorcio Tambo-Pata para acreditar el requisito de calificación, capacitación del personal clave contendría información inexacta. Sido declarado y adjuntado en su oferta, el consorcio Tambo-Pata cumple con acreditar el factor de evaluación, capacitación al personal de la entidad contratante conforme a lo solicitado en las bases integradas, y si los anexos 13 presentados por el dicho consorcio contendrían información incongruente con respecto a la razón social de las empresas integrantes del consorcio. Con respecto al primer punto controvertido, según lo requerido en las bases integradas, se solicitó que el responsable del servicio contratado, quien es el personal clave, cuente con 120 horas lectivas acumuladas en cursos de capacitación en mantenimiento de infraestructura hospitalaria y AutoCAD. ¿Ya? Esta acreditación se debía realizar a través de copias simples de constancias o certificados u otros documentos donde se especifique que dicho personal cuente con la capacitación requerida. Al respecto, en la oferta presentada por el consorcio Tambo-Pata, se advierte que a fin de cumplir esto, a folio 85 adjunta el certificado de agosto de 2025 emitido por el Centro de Actualización Profesional para Ingenierías, CAPI en la Amazonía e IRL. Este a favor del señor Luis Alberto Guevara Vargas, por haber realizado el curso de especialización en mantenimiento de infraestructura hospitalaria del 7 de junio al 2 de agosto del 2025. Ahora, según la documentación aportada por la empresa impugnante, se advierte que la empresa o el Centro de Actualización Profesional para Ingenierías tendría su estado de contribuyente con suspensión temporal, según la información que se ha podido corroborar en consultas RUC de SUNAT. Asimismo, adjunto un correo electrónico emitido por la jefa de División de Servicios al Contribuyente de la Intendencia de Tributos Internos de la Libertad, donde señala que dicha empresa tiene la suspensión temporal desde el 31 de enero del 2025. Entonces, se advertiría que las fechas en que se llevó a cabo el curso de especialización y que se emitió este certificado habría sido con posterioridad a la fecha en que se inició la suspensión del Centro de Actualización Profesional. Es decir, cuando sus actividades comerciales ya habrían estado suspendidas. En este punto es importante mencionar que el comité, al momento de revisar las ofertas por los postores, lo realiza bajo el amparo del principio de presunción de veracidad y presume que todos los documentos presentados y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos. Si bien esta presunción admite prueba en contrario, esta documentación recién ha sido aportada con motivo de este recurso de apelación. Por lo tanto, esta gerencia no cuenta con elementos suficientes para poder determinar la falsedad o inexactitud del documento cuestionado por el impugnante. Sin por uso de ello, ya corresponderá al tribunal efectuar las consultas que estimen pertinentes a efectos de determinar si este documento es inexacto o no. Ahora, con respecto al segundo punto controvertido, relacionado al factor de evaluación, capacitación del personal de la entidad, se advierte que en las bases integradas se
se indicó que los postores debían presentar una declaración jurada comprometiéndose a capacitar dentro del primer mes de iniciado el servicio a capacitar a 10 personas en acabado con pinturas y superficies de concreto, a fin de obtener 10 puntos. Y a fin de obtener los 20 puntos de este factor de evaluación, debían comprometerse también a capacitar dentro del tercer mes de iniciado el servicio a 10 personas en mantenimiento de infraestructura hospitalaria. Ahora, antes de seguir con el análisis del documento que ha cuestionado el impugnante, según el acta de apertura de sobres, admisión, calificación y evaluación realizada por el comité, se advierte que al adjudicatario se le otorgó 20 puntos por este factor de evaluación. Ahora, el impugnante cuestiona la declaración jurada que obra en el folio 108, en el cual se menciona que se compromete a capacitar a 10 personas en acabado de pinturas de superficies, de concreto, drywall y metal, dentro del tercer mes de iniciado el servicio. Por lo tanto, en dicha declaración, el adjudicatario se compromete a realizar dentro del tercer mes, pese a que en las bases indicó que esta capacitación debía realizarla dentro del primer mes de iniciado el servicio. Por lo que no se le otorgaría los 20 puntos indicados como factor de evaluación. Por último, con respecto a si los anexos número 13 presentados por el consorcio Cambopaca contendrían información incongruente respecto a la razón social de las empresas, yo veo que este anexo, primero se presenta como un documento de presentación facultativa a fin de acreditar que los postores gozan del beneficio de exoneración del IGB. En las bases también obra el formato de dicho anexo, y se puede advertir que en los folios 121 y 122 de la oferta del consorcio adjudicatario presenta cada uno de los integrantes el anexo número 13. En esto se puede advertir que en los numerales 1 y 4 se consignan las palabras Empresa 50 y Amazonía 51. Pero de la revisión de ellos se evidencia que ello no enerma la validez de los documentos, toda vez que los datos detallados tanto en la parte inicial como también las firmas consignadas en el documento y en la integridad de la oferta, se evidencia que sí se consignan los nombres de cada empresa consorciada de forma correcta, ¿no? Y clara. Ahora, sin perjuicio de ello, si es que el tribunal lo considera pertinente, podría aplicar lo establecido en el numeral 78.1 del artículo 78, el que establece que de manera general se puede solicitar a cualquier postor corregir algún error material de los documentos presentados en la oferta, siempre que no alteren el contenido esencial de la misma, ¿no? Eso es todo por parte de la entidad. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Sí, muchas gracias. Bueno, el adjudicatario no se ha pronunciado respecto a su folio 108. No se ha pronunciado si es que ha cumplido respecto de la capacitación al tercer mes que ha señalado en su declaración jurada, cuando las bases pues exigían al primer mes. Entonces es una incongruencia pues objetiva. Entonces solicitamos pues que se pronuncie al respecto y que no guarde silencio. Ahora, respecto de las demás observaciones, también señalar pues que el adjudicatario pues está totalmente errado respecto a las observaciones que nos realiza. Sus observaciones están fuera de plazo, es extemporáneo, por lo cual no merece pues ningún tipo de valoración. No son parte de los puntos controvertidos por ser extemporáneos, por lo cual no se puede pronunciar al respecto. En síntesis, solicitamos pues se aplique el principio de legalidad y se tome en consideración el contenido del reglamento y se aplique lo dispuesto en ello, por lo cual la audiencia es para resumir y dar a conocer pues los hechos, materia controvertidas, ¿no? Entonces solicitamos al adjudicatario se pronuncie respecto a la primera observación de su folio 108.
si cumple o no cumple con las bases. Eso sería todo, miembros del tribunal. Gracias. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales para ejercer su derecho a la dúplica. Muchas gracias, miembros del tribunal. En primer lugar, me gustaría manifestar respecto a si las alegaciones son extemporáneas o no, que en todo momento se puede agregar alegatos adicionales dentro del procedimiento. No es sino hasta que el expediente se declara listo para resolver que ya no se pueden agregar alegaciones adicionales. Nosotros hemos cumplido con apersonarnos al procedimiento en el plazo otorgado por el tribunal. Y asimismo, en ese mismo escrito hemos consignado que íbamos a realizar alegaciones adicionales, que incluso han sido ingresadas al expediente virtual antes de esta audiencia, el día viernes. Entonces, la verdad me preocupa mucho que el apelante no quiera manifestarse respecto a que su personal clave no tiene habilitación para ejercer la profesión que está ofreciéndole la entidad. Me parece sumamente preocupante. Además, respecto al tema de la capacitación y al plazo que debería consignarse dentro del anexo, debemos manifestar que este nos parece un error subsanable dentro del formato, porque si bien consigna otro mes, la intención de la presentación de ese formato no es otra que otorgar una mejora dentro del procedimiento, una mejora tasada. La presentación de ese formato, si bien podría consignar un mes distinto, tenía por intención realizar una mejora del servicio, lo cual fue la intención en todo momento del adjudicatario. Ahora bien, lo que no podemos dejar de ver es que el personal clave presentado por el apelante no tiene habilitación legal para ejercer la ingeniería. Sobre eso no se ha manifestado en ningún punto. Ha preferido citar el principio de legalidad, pero en realidad no tiene nada que ver aquí. Simplemente no tiene habilitación para ejercer la ingeniería. Muchas gracias. Gracias también a usted. Señores de la entidad, ¿van a agregar o precisar algo más? También cuentan con 3 minutos adicionales. No voy a hacer uso adicional no voy a hacer uso de la palabra. Gracias, muy amable. Bien, señores vocales, ¿tienen consultas que realizar? Buenas tardes con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. ¿Vocal? Buenas tardes. De mi parte no tengo consultas. Gracias también, señor vocal. Bien, no habiendo preguntas que realizar de mi parte tampoco, vamos a declarar concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.